Vale, bueno, tengo una chuleta para que no se me olvide nada, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. Y bueno, repito, vamos a hablar de El Capitán a la Triste, la primera de las novelas de Arturo Pérez Reverte, la primera de la saga, y la idea es que la información que demos hoy sirva para contestar a la pregunta que se plantea desde selectividad. Recuerdo que la pregunta desde selectividad que se plantea es: comente los aspectos más relevantes de la obra posterior a 1975 que haya leído en relación con su contexto histórico y literario. Y siempre incido mucho en esto, porque es a esta pregunta a la que tenemos que responder. No podemos contestar sencillamente con habla de la obra, o haciendo una ficha de la obra, o haciendo un resumen de ella. En ningún caso se nos pide eso. Se nos pide que hablemos de la obra, aspectos de la obra, que hayamos leído, es decir, citando elementos de la novela que nosotros podamos utilizar para demostrar que nos la hemos leído, y sobre todo que sean aspectos relevantes en relación a su contexto histórico y en relación a su contexto literario. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción de esta obra, que se supone que ya la habéis leído todos, ¿vale? Quien no la haya leído sabe que es una novela de fácil lectura, es una novela que tiene una lectura muy ágil, ¿vale? Es uno de los méritos de esta obra, que tuvo muchísimo éxito. Y bueno, consiste en las aventuras de un personaje que es el Capitán a la Triste, Diego la Triste y Tenorio, que es un soldado. La obra está ambientada en el siglo XVII, ¿vale? En el Madrid de los Austrias. Un soldado que vive en Madrid, y una mañana que va a salir de la cárcel, pues un niño llamado Íñigo Balboa, un niño de 12-13 años, acude a buscarle y bueno, pues entra a formar parte de su responsabilidad, ¿vale? Con una relación que muchas veces es mixta, es híbrida, va cambiando entre paterno-filial, amo-siervo, compañeros, incluso a lo largo del tiempo acabarán siendo compañeros de armas. Bueno, es una relación, desde luego, que tiene un vínculo que va más allá de lo laboral o de lo legal o de lo que queramos llamar, ¿vale? A partir de ahí se inicia una serie de aventuras donde van apareciendo distintos personajes. La aventura fundamental, la que vehicula toda la historia, que hay distintas tramas secundarias, es cómo le contratan para realizar un trabajo que consiste en asesinar a dos viajeros ingleses. Él, en ese último momento, cuando están dispuestos a hacerlo, él y la otra persona que es contratada, Walter Malatesta, él se detiene e incluso lo evita, y con eso se granjea una enemistad con determinadas personas. Esa enemistad que poco a poco le va llevando a tener distintos sucesos o enfrentamientos con la corte o con sectores de la corte, etc. Y finaliza la obra, bueno, no voy a decir cómo finaliza para no hacer un gran spoiler, pero bueno, se mete ahí el conde de Guadalmedina, el príncipe de Inglaterra, el conde duque de Olivares, etc. Hay una trama bastante trabajada que bueno, pone punto y final a esta novela, que luego continuará, porque las aventuras del Capitán a la Triste continúan. Vale. Bueno, digamos que este es el planteamiento. Esta es la novela de la que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de aspectos de la obra en relación a su contexto histórico y en relación a su contexto literario. Voy a empezar con el contexto histórico. Y lo más llamativo que podemos decir de esta obra, ¿vale?, es que el contexto histórico es doble. El contexto histórico es doble. ¿De qué contexto vamos a hablar? ¿Del contexto de finales del siglo XX, cuando se escribe y se publica la novela? ¿O del contexto de la trama, que es ese Madrid de los Austrias de principios del siglo XVII? Hay un contexto histórico doble. ¿Hay algún tipo de relación entre ellos? Es una cuestión que podemos analizar. Empiezo lo más evidente, que es el contexto de finales del siglo XX. ¿Qué podemos decir de esta obra, ¿vale?, a finales de los 90? Bueno, no hay mucho que se pueda decir en esta obra que refleje el contexto de la España de finales de los 90, salvo que establezcamos una relación entre lo que está saliendo en esa obra y la España de finales de los 90. ¿Y qué está saliendo en esa obra que nos llame la atención? Bueno, se está construyendo una especie como de carácter nacional. O sea, lo que está haciendo Pérez Reverte con esta novela es diseñar un personaje que tiene evidentemente sus defectos o sus puntos más oscuros, pero que tiene luces y que tiene claros. Y es esos puntos donde en España, el ser español, le ha gustado verse reflejado o verse reconocido, ¿vale? Forma parte de la cultura o del carácter nacional determinados elementos que reconocemos en Diego la Triste.
Porque Diego la Triste al principio ya nos lo dice en el comienzo de la obra es ese, ¿vale? No era un hombre muy piadoso, no era un hombre, pero era un hombre valiente. Ese es el comienzo de la novela. O sea, ya desde el principio nos dicen, cuidado, no es un ser perfecto, pero tiene cualidades. Y si os fijáis, la novela entera, y esto me estoy metiendo un poco en el dibujo del personaje, que es más bien literario, pero bueno, la novela entera viene a ser una especie como de dibujo del personaje que luego va a protagonizar distintas aventuras, pero al principio hay que dibujarlo. Y de Diego la Triste nos dicen muchas cosas. Nos dicen, por ejemplo, que es capaz de matar, que es capaz de matar por dinero, ¿vale? Que no tiene ningún reparo en sacar la espada y practicar algún tipo de actividad violenta, ¿vale? Nos dicen que su moralidad es la que es, que a veces ha alternado con prostitutas, que no tiene reparos en beber alcohol. O sea que tiene efectivamente defectos, podríamos decir, o cualidades que no son virtuosas. Pero al mismo tiempo nos dicen que es una persona que es capaz de sentir misericordia por una persona que está luchando. Es una persona que tiene lealtad. Es una persona que tiene valentía. Es una persona que es capaz de hacer lo que sea necesario por Íñigo Balboa. ¿Vale? O sea que es una persona que también es una persona honesta, es una persona honrada según su código de valores. ¿Vale? Es una persona de que se puede uno fiar, diríamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cualidades que se están reflejando en Diego la Triste reflejan un poco el carácter nacional que a lo mejor uno desea encontrarse en la España de finales del siglo XX. ¿Qué más cosas podríamos ver de la España real? ¿Vale? Del contexto de finales del siglo XX en la novela. Bueno, hay determinadas cosas que uno podría aventurarse a decir, oye, Pérez Reverte, que era periodista antes de ser escritor y que conoce la actualidad española perfectamente, uno podría pensar que cuando refleja el Madrid de la época, pues hay ciertas cosas que se mantienen vivas a día de hoy. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción está presente en la novela. ¿Está presente en la España actual? También. ¿Hay algún tipo de conexión? Podría ser. Es decir, ¿estamos reflejando el contexto de la España de finales del 20 a través de un dibujo de una España concreta del siglo XVII? Pues podría ser. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, hay ciertos lugares bastante reconocibles, ¿vale? De Madrid, algunas calles, algunas zonas, etcétera, que también nos pueden retraer al contexto real. Pero eso ya es bastante menos claro, ¿vale? Pero vamos a hablar del contexto del siglo de oro, porque ahí hay mucho que podemos decir, porque eso también es contexto, es un contexto histórico, ¿vale? Y está ambientada a comienzos del 17. ¿Cómo era España a comienzos del 17? No, pues España está entrando en declive. Ya sabéis, en historia, lo habéis dado a lo largo del primero de bachillerato, durante el siglo XVI, en España se levanta ese gran imperio, ¿vale? Del que Felipe II dijo que no se ponía al sol, y a lo largo del 17 los Austrias menores se encargan de dilapidarlo. Y estamos al comienzo de esta dilapidación. Creo que históricamente me parece que la obra está en 1613, creo que por ahí. Si no es ese año, es por ahí, está al comienzo del siglo XVII. Claro, ese es el contexto, es el Madrid de los Austrias, es un Madrid donde es una España donde militarmente todavía es muy fuerte, donde políticamente todavía es muy fuerte, pero ya se está anticipando la crisis. Es una España que está entrando en quiebra o en bancarrota, por así decirlo. Es un Madrid donde hay distintas clases sociales y se puede ver, por un lado, ahí muy claramente el plano de la nobleza, el conde de Guadalmedina, el conde duque de Olivares, el príncipe de Inglaterra. O sea, hay un nivel social muy claro y hay otro nivel, que es el nivel de la plebe, que también está muy bien dibujado, porque se ve perfectamente en el Teatro de Lope, se ve en la taberna de la... no me acuerdo ahora del nombre, donde aparece luego Martín Saldaña, no me acuerdo cómo se llamaba la Caridad, la Lebrijana, me parece que es. ¿Vale? Creo que es la Lebrijana. Se llama Caridad, pero no me acuerdo del apellido. Bueno, tenemos una visión de la fe o de la religión o de la iglesia bastante importante. La iglesia tiene mucha presencia. Estamos en un momento de contrarreforma. La contrarreforma, os recuerdo, es el espíritu que emana del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se había celebrado a mitad del 16 y de él sale el espíritu de contrarreforma, un espíritu pues, muy riguroso, muy exhaustivo, etcétera, por parte de la Iglesia, y se ve y se percibe por parte de Fray Emilio Bocanegra esa intención
muy puritana, muy ortodoxa de la fe, etcétera, también está ahí, ¿vale? Bueno, ya hemos visto entonces distintos elementos del contexto histórico que están presentes. Ya os digo, la principal característica es ese contexto doble de la España real y de la España del siglo de oro. También aparece, repito, distintas conexiones entre uno y otro. Y por último, lo que yo vería más significativo es la construcción del carácter nacional, esa hidalguía, ¿vale? Esa valerosidad, esa valentía, el valor de la amistad, etcétera, determinados elementos que al español de finales del siglo XX le gusta verse reconocido en ellos, pues están plantados en el personaje de Diego Alatriste, ¿vale? Y ahora me voy a meter al contexto literario, del que también tenemos algunas cuantas cosas que podemos decir, ¿vale? El contexto literario, para empezar, también podríamos hablar de un contexto literario doble, porque podemos hablar del momento literario que vive España a finales del siglo XX y podemos hablar de la literatura del siglo de oro que está muy presente en la obra. No olvidemos que en esta obra un personaje es Francisco de Quevedo. No olvidemos que en esta obra un capítulo entero es, un episodio es la obra de Lope de Vega, el Arenal de Sevilla creo que se representa a lo largo de la historia. Entonces vamos a hablar entonces primero del contexto literario de la España actual. ¿Qué tiene esta obra que podamos relacionar con el contexto literario de la España de finales del siglo XX? Bueno, bajo mi punto de vista, y esto es uno de los motivos por los que lo hemos elegido, es una novela que perfectamente representa el momento literario que vive España a finales del siglo XIX. Lo representa a la perfección. Para empezar, ¿por qué? Por su género. Es una novela. Y a partir del 75, y cada vez más, hasta ya entrado el siglo XXI, donde ha bajado un poco, la novela es el género por excelencia. Lo que más se vende en España es la novela. La novela, ¿vale?, a partir de 1975 y cada vez más, es un fenómeno editorial. Es un verdadero negocio, como nunca lo había sido. Esto se debe a distintas circunstancias, ¿vale? Una de ellas la plena alfabetización, otra de ellas ya la plena implantación de la sociedad de consumo, la popularización de la literatura como elemento cultural de masas. Bueno, hay muchísimos factores que influyen, pero clarísimamente Diego Alatriste es el fenómeno editorial más importante que ha habido en España en su historia, probablemente, a nivel editorial. Nunca ha habido un escritor que vendiera tanto, nunca ha habido un escritor que fuera tan relevante, tan mediático, como fue Pérez Reverte con Alatriste. Nunca. Con todos los elementos que os podéis imaginar de pasar al cine, de hacer una serie, de campañas publicitarias, de tiradas de ejemplares, etc. Nunca. Entonces, eso evidentemente hace de esta obra una obra muy representativa del momento en el que estamos, ¿vale? El fenómeno editorial, el boom de la novela que se da a partir de los años 80, clarísimamente lo vemos el mejor exponente en El Capitán Alatriste y sus secuelas, evidentemente. Eso es lo primero. Lo segundo, que podríamos decir como reflejo del contexto de la España real, es en cuanto al estilo, o en cuanto al subgénero, por así decirlo. Esta es una novela de carácter histórico. Y dentro de ese boom editorial que hemos visto, uno de los géneros que más aceptación tiene y que más éxito tiene es la novela histórica. Y esto no es nuevo y no es cosa genuinamente española. Son clásicos europeos, Los Pilares de la Tierra de Ken Follett o El Nombre de la Rosa de Umberto Eco, novelas que por cierto deberéis leer porque son excepcionales, ¿vale? Y muchas otras, podríamos hablar de Matilde Asensi, podríamos hablar de otros tantos, Santiago Posteguillo. Hay muchos escritores que han trabajado, que han abundado en el subgénero de la novela histórica. Y esta novela es un ejemplo de novela histórica, ¿vale? Entendiendo novela histórica como novela contextualizada en un momento de la historia concreto, ¿vale? Ese es el contexto. ¿Qué hace Pérez Reverte para coger este subgénero histórico? Y ya voy avanzando ya al contexto literario más propio del siglo XVII, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Él coge... Pérez Reverte era periodista, ¿vale? Era periodista, fue periodista durante 20 años. Y fue reportero de guerra, incluso alguna obra suya, Territorio Comanche, está ambientada en su experiencia personal. Entonces él, una cosa que hace muy bien es documentarse, ¿vale? Se ha convertido en un gran historiador. Él no se pone a escribir si no se documenta profundamente bien de todo lo que escribe. Y lo que aprovecha es los huecos que la historia no ha conseguido esclarecer, pues los aprovecha para generar una ficción que quepan en esos huecos. Es decir, su historia es ficción, sí,
pero no se puede demostrar que no hubiera pasado o que no hubiera ocurrido algo así, porque no hay elementos que permitan desmentirlo, ¿vale? Por ejemplo, es conocido, conocidísimo el cuadro de las lanzas de Diego Velázquez, la rendición de Breda, ¿la conocéis? Sí. Bueno, pues la historia ha conseguido identificar a cada uno de las personas que salen en ese cuadro, absolutamente a todas, menos a una persona. Una persona que se le ve la mitad del rostro por detrás de la grupa del caballo. Y Pérez Reverte lo que hace es identificar a esa persona desconocida como Diego la Triste. Ese es el tipo de ardides o de gestos que hace Pérez Reverte. Fijaos hasta qué punto llega su documentación. Entonces, casi todos los hechos que relata, o prácticamente todos los hechos que relata, han ocurrido de verdad. Esta batalla ha ocurrido, este rey fue este, etcétera, casi todo. Sencillamente lo que hace es, lo que no se sabe me lo invento. Y lo que hago es inventarme una historia de ficción, con muchísimo éxito, por supuesto, pero eso es lo que está haciendo este escritor Pérez Reverte. Vale. Entonces, ¿esto qué provoca? Bueno, pues que en ese contexto existe un autor como Francisco de Quevedo. Y lo que hace Pérez Reverte es, oye, me voy a inventar que Diego la Triste y Quevedo eran amigos. Y lo que voy a reflejar es el contexto literario de la época a través de sus personajes. Aparece Quevedo, por supuesto que también creo que aparece Calderón de la Barca, se le menciona. Hay constantes apariciones de pequeñas coplillas o letrillas de determinadas composiciones. Por supuesto, el fenómeno del teatro está muy bien reflejado. Esa es una de las cosas que me parece más interesante, ¿vale? Porque aquí se puede ver un contraste entre el fenómeno editorial, que fue la novela a finales del siglo XX, y el fenómeno de masas, que era la gran comedia nacional de Lope de Vega en el siglo XVII. Porque eso es precisamente lo que se detalla. Y aquí no deja de ser un juego de comparación muy interesante. ¿Cuál es la literatura de masas a finales del XX? La novela. ¿Cuál es la literatura de masas en el siglo XVII? El teatro. Y sale ahí. Y se puede ver perfectamente descrito y reflejado lo que suponía el teatro para el pueblo. ¿Vale? Ya hemos hablado, cuando hemos explicado el teatro, de cómo es el género al que puede acceder la gente incluso siendo analfabeta. Por lo tanto, es el primer género de masas. Y por ser de pago, es la primera industria que se crea del espectáculo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces es muy interesante esa comparación entre el teatro y la novela, que se puede ver mediante el reflejo de ese capítulo, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, en cuanto a sus características literarias, llama la atención el lenguaje. El lenguaje que emplea el autor, si tuviéramos que describirlo, nos costaría ponerle la palabra coloquial oculto, porque es pretendidamente ambivalente. O sea, es las dos. Hay mucha frase hecha del momento, hay mucho lenguaje chabacano, vulgar, cotidiano, informal, y al mismo tiempo hay un lenguaje elevado, como corresponde a los personajes de la nobleza. Cuando habla el conde de Guadalmedina, cuando habla el conde duque de Olivares, cuando habla Luis de Alquézar, o su sobrina Angélica, que son todos ellos personajes de la nobleza, el lenguaje es pretendidamente culto. Pero cuando están en la taberna, yo qué sé, el Domine Pérez o el licenciado Vicuña, etcétera, que están bebiendo tranquilamente en un ambiente mucho más extendido, claramente el lenguaje es más informal. Bueno, es uno de los elementos literarios de la obra que también se podría comentar. Podríamos comentar, y a mí esto sí que me parece llamativo, el tema del narrador. ¿Quién narra la historia? Porque hay un narrador doble. Por un lado tenemos un narrador omnisciente, que es quien nos cuenta la historia cuando Íñigo no está presente. Por ejemplo, en el capítulo de no sé cómo se llama, si es el pórtico, el no sé qué de las ánimas, que va el capitán a la Triste solo y que le tienden una emboscada. Ahí no está Íñigo a la Triste porque estaba dormido. No nos está contando la historia Íñigo Balboa. ¿Quién nos cuenta la historia? Un narrador omnisciente. Y de vez en cuando toman la palabra los personajes para contarnos su punto de vista, pero es un narrador omnisciente. Y cuando vuelve a estar presente en escena Íñigo Balboa, es él el narrador, un narrador ya testigo. Un narrador testigo y por lo tanto con unas características distintas. La crítica ha dicho siempre, y yo personalmente coincido con esa idea, bueno, no sé si lo ha dicho siempre, desde luego yo la he leído y estoy de acuerdo con ella, que Arturo Pérez Reverte escribió esta obra con su hija Carlota. De hecho lo podéis ver en la portada, que aparece Carlota como autora de la obra y no vuelve a aparecer, pero con la idea de conseguir ese efecto de narración juvenil, ese punto de vista adolescente que tenía su hija en la vida real, pues trasplantarlo también a Íñigo Balboa en la obra.
Entonces, el punto de vista de Íñigo Balboa evidentemente es mucho más inocente. Y bueno, pues se nos ve, ¿no? Vemos la obra a partir de sus ojos. Y eso es lo que nos hace también empatizar con el Capitán Alatriste. Y digamos, por así decirlo, que sea el héroe o ponernos de nuestra parte. ¿Vale? Y ya no me queda mucho por decir. Sencillamente, bueno, pues el valorar la riqueza literaria que hace Pérez Reverte, porque digamos que Pérez Reverte lo que está haciendo es una especie como de homenaje. Es un homenaje. ¿A qué? A la literatura española del siglo de oro. Porque estamos en el siglo de oro. Igual que históricamente España va a entrar en declive, literariamente va a entrar en auge. ¿Vale? Clarísimamente el siglo XVII es donde van a coexistir Góngora, Quevedo, Cervantes, Lope, Calderón, Tirso, y veníamos del XVI donde ya era bastante alucinante la nómina de escritores, pero lo que está haciendo es un repaso y van apareciendo constantemente pequeñas versiones, pequeños versos, pequeñas menciones, incluso son personajes de la propia obra Quevedo, incluso son capítulos de la obra, la obra de teatro. O sea que es un pequeño homenaje y por lo tanto yo creo que es un elemento que también se puede tomar para construir esa respuesta a la pregunta de selectividad. Bueno, después de este dibujo de contexto histórico y este dibujo de contexto literario, nos tocaría construir la pregunta. Y yo personalmente creo que sería interesante, después de un prefacio como el que he hecho yo, pues dividir la respuesta en dos bloques. En cuanto al contexto histórico, plus. En cuanto al contexto literario, plus. ¿Por qué? Porque si no, luego en la respuesta le obligas al corrector a buscarlo. Y no siempre es fácil encontrarlo o no siempre lo va a encontrar. Y eso puede ser perjudicial a la hora de corregir. Por mi parte, esto es más o menos lo que quería contar. El vídeo va por 22 minutos ya. Si alguien tiene alguna pregunta abajo o aquí arriba, pues por supuesto la puede plantear. Y si no, pues esto es lo que yo quería contar. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Abajo, ¿alguna pregunta? Pues cierro aquí, paro el vídeo.